Listo, ya estamos al aire. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro webinar de los lunes de Maico y tengo el honor, como siempre, y el privilegio de poder presentarles al doctor Mario Marczuk, que como siempre nos trae un súper tema. Sin más, los dejo con ustedes. Yo soy Fabiola Castellanos y sigo a sus órdenes. Muy buenas noches. Vale, muchas gracias, Fabi. Voy a compartir mi pantalla. A ver, observa tu pantalla, permitir. Ok, ahora sí. Solamente, Gaby, confírmame que la ven. ¿La ven? Sí, ya vemos tu presentación, nada más ponlo en modo completo, por favor. Va, sí. Listo. Listo. Muy bien. Pues bueno, una vez más, agradecido con Maiko y Remebet por la oportunidad de permitirme compartir ideas y emociones con ustedes. Hoy, pues seguimos hablando de un tema que para mí es fundamental, no solo porque es lo que hago todos los días, sino porque creo que todavía tenemos que seguir sumando en Latinoamérica para entender realmente qué hacer con un paciente adolorido. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es eso que es el dolor y que a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor le tomó más de 40 años redefinir el concepto y no solo el concepto, sino también los retos y los compromisos alrededor de esta condición que conocemos como dolor y que va mucho más allá de ese conjunto de letras. Y basados en eso, y eso es nuevo, esa nueva definición del dolor, que en palabras textuales es una experiencia sensorial y emocional, obviamente desagradable, que se asocia o se parece a un daño tisular real o potencial. Y eso va, se parece, palabras más, palabras menos, a la definición anterior. Acá lo que realmente nos interesa ahora son los retos y los compromisos que asumimos alrededor del paciente con dolor. Por ejemplo, Permítanos unos minutitos, el doctor tuvo unos problemas técnicos. En un momento regresa el doctor. Eh, Si tienen alguna duda, con mucho gusto podemos platicar de las promociones que tendremos el día de hoy. Al final les vamos a poner alguna información de promociones para el monitor de tono parasimpático. Yo creo que les va a interesar mucho porque traemos una muy, muy buena promo.
Espero podérselas compartir al final de la presentación. Muchas gracias. Los dejo con el doctor Mario. Aquí estoy otra vez. Sí, ya te vemos, Mario. Ok. ¿Dónde habremos quedado? Casi cuando iniciaste, como que se nos cortó. A ver, aquí. Sí, dale. Bueno. Bueno, nada, esto es el encanto de las transmisiones en vivo, aunque no nos veamos. Y hoy vamos a hablar, gracias a la cortesía de Maiko y Remebet, una vez más, de qué debo hacer con ese paciente adolorido o que sospecho que tiene dolor o que ya sé que tiene dolor. Y lo primero que tengo que hacer es entender qué es el dolor, qué tan importante es conocer la definición de dolor, pero lo más importante aún es conocer los retos y los compromisos que ha asumido la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en a partir de hace un par de años apenas y que tienen un impacto muy, muy importante alrededor de lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes veterinarios. ¿Y por qué decimos esto? Porque a pesar de que la definición del dolor, palabras más, palabras menos, realmente es muy similar a la que había en los últimos 40 años, son esos retos y esos compromisos los que han realmente marcado la diferencia. Por ejemplo, asumiendo a partir de ahora que el dolor es una experiencia única, cada animal, cada individuo lo vive de una manera diferente, que el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes y ya vamos a hablar en qué se diferencian estos dos fenómenos si todo el tiempo los hemos estado de alguna manera nombrando de manera similar. Los animales aprendemos el concepto de dolor a través de nuestras experiencias de vida, que debemos respetar cuando un propietario nos dice, doctor, yo creo que mi perro o mi gato le duele algo. Y que el gran cambio, el que más nos importa hoy en día, es el hecho de que finalmente la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor asume que los animales no humanos, es decir, perros, gatos, caballos, cualquiera que no sea un humano, puede experimentar dolor. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos en la clínica o desde el punto de vista clínico a pesar de estos compromisos, estos retos, etcétera? Nos enfrentamos a una función vital del sistema nervioso central, porque creo que, bueno, creo no, estoy seguro que de lo que más hemos aprendido en los últimos años es cómo el sistema nervioso central controla, modula y regula todo lo que tiene que ver con el dolor, pero acá lo interesante y es, digamos, un abordaje diferente, a pesar de que siempre ha existido esta modulación por parte del sistema nervioso autónomo, es esa relación, en todo caso, que hay entre el sistema nervioso autónomo afectando la manera como el sistema nervioso central modula el dolor. Ahora, ¿todos los dolores son iguales? Y aquí nos podríamos poner estrictos y decir, sí, sí, todos los dolores son iguales porque todos los dolores cursan con sufrimiento y todos los dolores en mayor o menor medida provocan cambios orgánicos, neuroendocrinos en los pacientes y por supuesto limitan la calidad de vida de los pacientes. Pero la verdad verdadera, que desde el punto de vista fisiopatológico, no todos los dolores son iguales y por eso es muy importante que parte de nuestro compromiso como médicos veterinarios sea entender a la mayor profundidad posible cada uno de estos fenómenos, que obviamente no es el reto que tenemos en este encuentro de hoy, no es la finalidad de este encuentro de hoy, pero sí que sepamos que, digamos, podemos dividir al dolor en dos grandes grupos, el dolor agudo y el dolor crónico, que hoy en día se conocen como dolor adaptado, el agudo, porque lo que implica es que el sistema nervioso central se puede adaptar al estímulo
e inclusive llegar a defenderse de ese estímulo y limitar el impacto que tiene ese estímulo. Y después el dolor crónico o mal adaptado, donde el sistema nervioso ya ha perdido esa capacidad de adaptarse al estímulo y ocurre un cambio muy importante que vamos a ver a continuación y que tiene que ver con una modificación fenotípica del sistema nervioso de los pacientes con modelos de dolor crónico o mal adaptado. Y después cada uno de estos dos grandes grupos, digamos, pues tienen también otras variantes, el dolor agudo posquirúrgico postraumático, los modelos de dolor visceral, los modelos de dolor neuropático en su momento agudo, es decir, justo cuando ocurre la lesión, los modelos de dolor oncológico irruptivo, que a pesar de que el dolor oncológico es un modelo de dolor crónico, los modelos de dolor irruptivo son explosiones de dolor que sufren los pacientes con enfermedad oncológica, o los modelos de dolor funcional o nociplástico, donde estas estructuras fundamentales asociadas a muchos modelos de dolor, al 99% de los modelos de dolor, que son los nociceptores, están teniendo un comportamiento diferente. Mientras que los modelos de dolor mal adaptado puede ser primario, puede ser secundario, puede ser oncológico, también puede ser posquirúrgico o traumático, y eso tiene que ver con un concepto que se llama cronificación del dolor. Los modelos de dolor neuropático ya instaurados, también hay modelos de dolor visceral crónico, el más común de todos, el osteomioarticular, el dolor crónico orofacial, que es bien común en pacientes con enfermedad periodontal y algunas lesiones puntuales o particulares en gatos, en fin. El dolor como concepto es único, pero la manera como se expresa en nuestros pacientes es muy, muy diferente, e inclusive podemos tener modelos de dolor mixto, es decir, un paciente con diferentes modelos de dolor. Esto es muy común, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad oncológica, o los modelos de dolor reagudizado, que son bien difíciles de manejar en los pacientes. Nos referimos a pacientes con dolor crónico o dolor mal adaptado, que ya han sido tratados, que ya han sido manejados farmacológicamente y con otras terapias como fotobiomodulación o acupuntura, electroacupuntura, etcétera, y al sentirse mejor son sometidos a esfuerzos extremos y se reagudizan. O los modelos de cronificación del dolor, donde estamos literalmente terminando de aprender qué es lo que pasa en esos pacientes a los que no le dolía nada, y después que pasan por nuestras manos se convierten en pacientes con dolor crónico. Así que la ecuación es bastante más compleja que esto que yo les estoy mostrando, pero quiero que sepan que hay muchas maneras de doler, hay muchas maneras de cómo el organismo de los individuos responde a estos estímulos, inclusive muchas maneras cómo el sistema nervioso de estos pacientes se modifica frente a estos estímulos. Por eso, uno de los temas más interesantes que hoy en día podemos definir con bastante detalle es la diferencia que hay entre dolor y nocicepción, porque hasta que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor no asumió que los animales no humanos, digamos, podían vivir experiencias dolorosas, nosotros en nuestros pacientes solamente hablábamos de nocicepción y no utilizábamos, o tratábamos de no utilizar la palabra dolor, porque técnicamente nosotros acá entre en este grupo maravilloso que se ha formado hoy acá, pues sabemos que el dolor ha estado presente siempre. Pero ¿cuál es la diferencia entre dolor y nocicepción? Es básicamente una, y se refiere al nivel de conciencia que puede tener un paciente. Porque los cambios neuroendocrinos, hemodinámicos, las respuestas motoras, sensitivas, etcétera, siguen siendo las mismas. El tema es qué tan consciente está el cerebro de ese individuo para responder al estímulo. Eso significa que los pacientes anestesiados
cuando me refiero a anestesiados, me refiero correctamente anestesiados, cumpliendo con los preceptos fundamentales de la anestesia. Me refiero a amnesia, relajación, analgesia, equilibrio autónomo y, por supuesto, hipnosis. Esos pacientes correctamente anestesiados, mientras están bajo esa combinación farmacológica, no sienten dolor. No sienten dolor porque no tienen conciencia de lo que está ocurriendo. Pero eso no significa de ninguna manera que los cambios neuroendocrinos, hemodinámicos estén presentes. Y por eso, a pesar de que sabemos de que no están viviendo una experiencia consciente que podemos llamar dolor, lo seguimos monitoreando porque sabemos que esos estímulos nociceptivos pueden provocar cambios en nuestros pacientes que inclusive llegan a poner en riesgo su vida. Ahora, algunas de las consideraciones que tenemos con los pacientes con dolor es entender que la experiencia dolorosa en los perros, en los gatos, en los caballos o en pacientes no tradicionales no es la misma. Que no es igual la experiencia dolorosa en pacientes adultos, en pacientes pediátricos o jóvenes que en pacientes geriátricos. Que no es igual el dolor quirúrgico que el dolor agudo, que el dolor crónico no quirúrgico o el dolor crónico posquirúrgico. Que no le duele igual a un paciente sano que un paciente enfermo que se enfrenta a un estímulo doloroso o potencialmente doloroso. Y lo que puede ser lo más importante hoy en día es la relación que hay entre el estrés, el miedo y el dolor. Ahora, este algoritmo de gestión del dolor es el que utilizamos para abordar técnicamente a todos los pacientes con dolor. Si yo sospecho que un paciente tiene dolor, está viviendo una experiencia dolorosa o podría tener una experiencia dolorosa, yo utilizo este algoritmo de gestión del dolor que propone evaluar al paciente, tratar al paciente, monitorear al paciente y además hacerlo de una manera compasiva, que ya saben todos ustedes, la compasión no es lástima, compasión es poder identificar que un individuo está sufriendo y yo, además de tener el deseo de aliviar ese sufrimiento, yo como veterinario tengo la capacidad, el entrenamiento, la educación para aliviar ese sufrimiento. Ahora, de ese algoritmo, comencemos a tomar cada uno de esas aristas y comenzamos con la evaluación, porque tengo que saber si le duele, si no le duele, qué tanto le duele, qué tanto no le duele. Y para eso, hoy en día utilizamos escalas que han ido evolucionando, porque en algún momento utilizábamos escalas unidimensionales que se basaban exclusivamente en la observación del paciente, donde un ser humano al que no le duele nada tenía que definir si al perro o al gato le dolía algo. Y esas escalas son básicamente escalas extrapoladas de medicina humana, donde en este caso el enfermo sí puede decir cómo se siente, cuánto le duele, dónde le duele, etc. Hoy en día usamos escalas multidimensionales. Esas escalas multidimensionales, además de tener el componente observación, también tienen el componente o la posibilidad de medir cambios fisiológicos en los pacientes, es decir, frecuencia cardíaca, respiratoria, rango de movimiento, presión arterial, en fin, temperatura, que se correlacionan con lo que está ocurriendo en nuestro paciente y a partir de allí definir si ese paciente tiene o no tiene dolor. Y de esas escalas realmente hay muchas y cada vez hay más y nuevas escalas. Glasgow para perros y para gatos, Melbourne, Colorado State, escalas ya específicas para patologías como COAST, que se utiliza en pacientes que ya han sido diagnosticados con enfermedad articular degenerativa,
o esta nueva escala de la mueca felina, que de paso aprovecho y te invito a que te descargues la aplicación y la tengas en tu celular, porque es una herramienta muy, muy útil para evaluar rápidamente lo que puede estar ocurriendo con tu paciente felino hospitalizado o no y permitirte tomar decisiones. Pero en fin, la idea es que existen diversas escalas que utilizamos según las necesidades del paciente. La segunda arista de este algoritmo es el tratamiento. Ahora, sé que le duele, ¿cómo lo trato? Pero antes de tratarlo tengo que saber qué es lo que está pasando. Y yo quisiera hablar un poquito de fisiopatología del dolor, porque ese paciente dolorido, ¿qué debo hacer? Pasa por el hecho de entender qué es lo que está ocurriendo en el sistema nervioso de este paciente. Y si bien dijimos que había muchísimos modelos de dolor, el 99% de estos modelos de dolor, el único que sale de esta forma de entenderlo es el dolor neuropático, y que seguramente en alguno de estos encuentros de lunes por la noche tendremos la oportunidad de compartir. Repito, es el dolor neuropático. El resto de los modelos de dolor utilizan esta ecuación para entender qué es lo que puede estar pasando. Primero, los nociceptores, estas terminaciones libres de las vías aferentes primarias que están distribuidas en todo el organismo y que tienen la capacidad de traducir para el cerebro qué es lo que está ocurriendo, primero para la médula y después para el cerebro, qué es lo que está ocurriendo, y poder discernir eh, si ese estímulo está asociado a un cambio de temperatura, a un cambio de presión, a un cambio bioquímico. Por eso hablamos que hay nociceptores específicos para cada tipo de energía, pero hoy en día sabemos que todos los nociceptores, frente a la necesidad del individuo en un momento puntual, tienen la capacidad de traducir diferentes tipos de información. Y cuando estos nociceptores se enferman por diferentes modelos patológicos, llegamos a tener pacientes, especialmente enfermedades asociadas a modelos de dolor funcional, como la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, o la cistitis intersticial, por ejemplo. Esos pacientes llegan a tener algo que se llama un modelo de dolor nociplástico, donde el comportamiento de los nociceptores cambia y la manera como traducen para el sistema nervioso también cambia, y por lo tanto la manera de responder del cerebro también se hace poco eficiente. Cuando evaluamos el rol de los nociceptores, evaluamos sin duda alguna la relación que hay entre la inflamación y el dolor, y hay un mantra que no rompemos en este tema de la medicina del dolor, es que si hay inflamación, hay dolor. ¿Puede haber modelos de dolor sin inflamación? Sí, pero no hay modelos de inflamación sin dolor. Y todo esto, de alguna manera, está asociada a un concepto que se llama selectividad tisular, que vamos a definir más adelante, pero que está íntimamente relacionado con el rol que juegan los nociceptores en el fenómeno doloroso. Eso que traducen los nociceptores viaja por vías aferentes primarias hasta el sistema nervioso central, y esa primera escala en el sistema nervioso central, sin duda alguna, es la médula espinal y particularmente el asta dorsal de la médula espinal. Pero estas vías aferentes primarias, que son superautopistas de información, que se diferencian en cuanto al grosor y el grado de mielinización, y a partir de allí también esa particularidad anatómica les permite llevar la información a diferentes velocidades, pero también tienen la capacidad de estas aferentes primarias de detectar y determinar si el estímulo que va a viajar a través de ellas es un estímulo físico o químico, distinguir entre un estímulo nocivo o inocuo para darle prioridad obviamente a los nocivos, e inclusive establecer los umbrales de respuesta frente a los diferentes modelos de dolor,
para permitir que la vía esté disponible más rápidamente para seguir transmitiendo información nociceptiva. Un tercer concepto muy importante y que se asocia en gran medida a los modelos de dolor crónico o mal adaptado es el concepto de plasticidad neural. La plasticidad es una capacidad que solo tiene el sistema nervioso central. Ningún otro sistema que compone a los animales, incluidos nosotros los humanos, tiene esta capacidad de modificarse fenotípicamente. Es un proceso dinámico que comienza justo en el momento de la lesión y que si esa lesión y esos estímulos asociados a la lesión no son tratados inmediatamente, repito, con herramientas farmacológicas o no farmacológicas, se comienza a instaurar en la médula espinal un fenómeno que se llama sumación, que también lo van a encontrar en los libros, en los artículos como Wind Up, que es la manera cómo viaja la información por la médula espinal y cómo en la medida en que no hacemos nada, la intensidad del estímulo va aumentando y la cantidad de información que llega al cerebro también va aumentando. Y que a pesar de que este fenómeno de modulación podemos farmacológicamente controlarlo y modularlo, a pesar de eso se sigue ocurriendo los fenómenos de plasticidad porque es una condición del sistema nervioso que no depende exclusivamente de las neuronas, sino que también depende de las células gliales, estas otras células del sistema nervioso que también tienen la capacidad de inflamarse y que también tienen la capacidad de hacer que los modelos de dolor se perpetúen en el tiempo. Existe un cuarto elemento que siempre debemos considerar y es la capacidad que tiene el sistema nervioso de modular el dolor. Y hasta hace algún tiempo se creía que esa capacidad era exclusiva del sistema nervioso central, es decir, médula y cerebro, pero hoy en día sabemos que las redes moduladoras abarcan mucho más allá de la médula espinal y del cerebro, aunque anatómicamente están controladas por la sustancia gris periacueductal y el bulbo raquídeo rostral ventromedial, dos lugares anatómicos fundamentales para que se liberen péptidos opioides endógenos, para que se active el sistema endocannabinoide, para que se active el sistema serotoninérgico, y de esta manera literalmente se filtre la información antes de que llegue al cerebro y de esta manera cualquier estímulo, por pequeño que sea, no puede ser interpretado por el cerebro como un estímulo potencialmente doloroso y potencialmente mortal. Ahora, es muy importante este tema de la modulación del dolor porque nosotros podemos potenciar la capacidad de modular el dolor por parte del sistema nervioso central con fármacos como opioides, como cannabinoides, como inhibidores de la recaptación de serotonina. Y eso pareciera bastante obvio, ya que estamos hablando de modular, de controlar, de qué hacer con el paciente adolorido, pero es que también podemos bloquear esa capacidad intrínseca del cerebro de modular el dolor con fármacos que usamos todos los días, como los anestésicos generales, la anestesia inhalada o las benzodiazepinas. Y no estoy diciendo de ninguna manera que no usemos estos fármacos, porque en una anestesia general son poco menos que indispensables. El hecho es que si sé que esto lo provoca o si sé que estos fármacos inhiben la modulación del dolor, la modulación endógena del dolor, pues entonces yo tengo que ser mucho más agresivo con mi estrategia farmacológica porque tengo que compensar eso que ya no va a ser el cerebro, que no va a ser el sistema nervioso, al menos de manera temporal. Ahora, ¿cómo ocurre todo esto de la información desde el lugar de la lesión hasta el cerebro para que el dolor sea un fenómeno consciente? Bueno, hay 4 fenómenos que seguramente ustedes ya han escuchado, leído, revisado y sobre todo lo que a mí más me importa
concientizado en tu trabajo del día a día y que se asocian, se relacionan directamente con el fenómeno doloroso. Nos referimos a la transducción del dolor, esto que hacen los nociceptores, la conducción a través de las vías aferentes primarias, la modulación, este fenómeno central, pero que también tiene una porción local muy importante, y la percepción, que es ese momento en el que el dolor se hace consciente. Pero acá lo nuevo, lo interesante, lo realmente novedoso es entender que perdón, el sistema endocannabinoide, esta, esta relación entre los endocannabinoides, los receptores cannabinoides que tenemos en los diferentes sistemas y las enzimas que modulan y regulan esta interacción, son capaces de controlar de manera directa y de modular de manera directa cada uno de estos cuatro fenómenos, es decir, la transducción, la conducción, la modulación y la percepción. Ahora sí, hablemos de tratamiento de ese dolor que finalmente hemos diagnosticado, que finalmente hemos entendido desde el punto de vista fisiopatológico. Y esto es algo que se conoce como el algoritmo de Johnson, que es una herramienta que te permite generar una estrategia analgésica y que te invita a, en primera instancia, combinar estas 6 familias farmacológicas. Pero para poder combinarlas y saber si voy a poder ayudar a mi paciente, pues debo conocerlas sin duda alguna. Por eso, vamos a hablar un poco de cada una de estas 6 familias farmacológicas y cómo impactarían estas familias farmacológicas al diseño de una estrategia analgésica para un paciente adolorido. A pesar de todas las regulaciones que hay en los diferentes países y la evidencia que sugiere no usar opioides en algunas patologías como podrían ser pacientes con enfermedad oncológica, los opioides siguen teniendo un rol fundamental, un rol de piedra angular en los diseños de estrategias analgésicas por su potencia, por su eficacia, por su eficiencia desde el punto de vista analgésico, pero además no son arritmogénicos, salvo la ligera bradicardia, que además es dosis dependiente que pueda ocurrir en los pacientes. Inclusive podemos considerar a los pacientes, a los fármacos opioides como fármacos cardioprotectores, porque al disminuir las necesidades hipnóticas cuando usamos opioides, pues también disminuimos el riesgo asociado a los hipnóticos en pacientes que reciben opioides. Con el único fármaco que deberíamos tener un cuidado especial es con la morfina, por la capacidad que tiene la morfina de promover la liberación de histamina, especialmente en los perros, que es la especie que más libera histamina de manera natural, y que cuando se enfrentan a fármacos como como la morfina, pues podríamos tener reacciones indeseadas. En cuanto a los anestésicos locales, y lo estamos diciendo desde un tiempo para acá con absoluta certeza, probablemente el uso de estos fármacos es lo que más ha evolucionado en los últimos 10 años en la medicina veterinaria, a partir de todo lo que se sabe de los bloqueos locales, los bloqueos regionales, los bloqueos ecoguiados con neuroestimulador, y con mucho orgullo debemos decir que mucho de eso que se hace en el mundo es gracias al trabajo cada vez más importante de médicos veterinarios latinoamericanos, y sin duda alguna me refiero en principio al papel, al rol que ha jugado en la vida profesional de muchos de nosotros del doctor Pablo Otero, pero también hoy en día
otro grupo de veterinarios latinoamericanos, especialmente latinoamericanos, alrededor del doctor Otero y de su trabajo. Pero a pesar de todo este tema de los bloqueos ecoguiados y con neuroestimulador, etcétera, que nos están literalmente invitando a volver a estudiar, a tener una curva de aprendizaje y de entrenamiento asociado a las nuevas técnicas, hay cosas que podemos empezar a hacer desde ya y que no tienen que ver con un nuevo entrenamiento que sin duda alguna te invito a que forme parte de tu educación veterinaria a partir de ahora, pero me refiero a, por ejemplo, bloquear una herida, bloquear una lesión, hacer bloqueos intraabdominales para procedimientos comunes como ovariohisterectomías, en fin, esto no requiere un entrenamiento, un aprendizaje mayor. Lo que sabemos además, y esto lo sabemos desde siempre, es lo irritante que pueden ser los analgésicos locales en los bloqueos locales, valga la redundancia. Es decir, bueno, te voy a bloquear esta heridita y que cuando te la bloquean te duele más de lo que te dolía la herida porque los analgésicos locales son ácidos muy, muy, muy potentes. Por eso, lo que hacemos hoy en día es alcalinizar a esos fármacos, es decir, combinarlos con bicarbonato. Si voy a alcalinizar lidocaína al 2%, utilizo una proporción 10:1 con bicarbonato, 10 partes de lidocaína, una parte de bicarbonato. Si voy a alcalinizar bupivacaína al 0,25%, la proporción también es 10:1. Y si voy a alcalinizar bupivacaína al 0,5%, la proporción es 5:1. Pero estas mezclas alcalinizadas, recuerda, solamente la utilizamos para bloqueos regionales o, mejor dicho, para bloqueos locales. Heridas, lesiones, nunca lo usamos ni dentro del tórax, ni dentro del abdomen, ni en el canal medular. Así que es una herramienta que tiene sus limitaciones, pero que la seguimos utilizando. Los fármacos GABAnérgicos, me refiero a gabapentina y pregabalina, o los que conocen el trabajo que hacemos día a día porque tenemos la posibilidad de trabajar juntos en alguna clínica o en algún hospital, saben que sin duda alguna este es uno de mis fármacos favoritos por todo lo que sabemos hoy en día de los GABAnérgicos y del rol que juegan en las estrategias analgésicas. Pero es interesante que no olvides, y si ya lo sabes, que lo recuerdes, que la analgesia que producen estos fármacos, gabapentina o pregabalina, es por inhibición de liberaciones de neurotransmisores excitatorios en las vías que van al cerebro, pero además inhiben a los canales de calcio dependiente de voltaje. Y ojo con esto, porque esta inhibición de los canales de calcio dependiente de voltaje que hay en el sistema nervioso central, también los puede haber en el músculo cardíaco y por lo tanto debemos tener ciertas precauciones a la hora de ajustar la dosis y de decidir si usar o no usar este tipo de fármacos, al menos a largo plazo en pacientes con patologías cardíacas. Los fármacos antagonistas NMDA, de los receptores N-metil de aspartato, esa capacidad que tienen de regular la expresión de glutamato y de mediar, modular, controlar, inhibir en gran medida el fenómeno de sumación de Wind-up, que ya hablamos anteriormente, y estos inhiben o promueven la actividad de las vías inhibitorias descendentes, las que vienen del cerebro, porque al regresar del cerebro y encontrarse un ambiente menos excitado, pues son más eficientes para llevar a cabo su rol analgésico. Y lo interesante es que este efecto ocurre a partir de una dosis tan baja como 0,15 miligramos por kilo.
que esas megadosis de ketamina que en algún momento utilizábamos inclusive pensando en que podían tener un efecto anestésico, hoy en día, al menos desde el punto de vista de la analgesia, son impensables. Con dosis tan pequeñas como 0,15 hasta 0,5 miligramos por kilo, podemos lograr todos estos efectos. Los alfa-2 agonistas y muy especialmente los nuevos alfa-2 agonistas, medetomidina y dexmedetomidina, que te recuerdo que tienen esas dos fases hemodinámicas que en principio producen vasoconstricción e hipertensión y que al cabo de 20-25 minutos es que llegan a producir los efectos asociados a la vasodilatación o la hipotensión, y que debo tener cuidado de usar estos alfa-2 agonistas en pacientes diabéticos o que sospeche que son diabéticos porque pueden producir estados de hiperglicemia. Son capaces de inhibir la liberación de neurotransmisores excitatorios a nivel espinal, produciendo una analgesia tan potente, tan potente como la que se produce con la morfina, por ejemplo. Y obviamente una gran ventaja de usar estos fármacos es que su efecto, si llega a ser indeseado, es decir, llegamos a tener una combinación de bradicardia con hipotensión que a nuestro paciente le cueste manejar, lo podemos revertir con atipemazol preferiblemente. Y los AINES, que es este fármaco probablemente el más común de todos nuestros diseños analgésicos, que por default siempre mandamos un AINES sin saber lo que hay alrededor del mundo de los AINES, y que yo quiero hoy tomarme algunos minutos para recordártelos de una manera un poco más precisa. Recuerda que los AINES lo que hacen en la reacción inflamatoria es hiperregular, o mejor dicho, en la reacción inflamatoria se hiperregula la expresión de prostaglandinas, es decir, los tejidos inflamados están produciendo de manera desproporcionada prostaglandinas que contribuyen a la sensibilización periférica y central y que en consecuencia van a promover los estados de cronificación del dolor. Y que existen fármacos COX-2 selectivos, es decir, que inhiben de manera selectiva la ciclooxigenasa 2 asociada a estas prostaglandinas y que juegan un rol crítico en la supresión, en la inhibición de los estados hiperalgésicos. Pero hoy en día, además, sabemos que los AINES, especialmente los nuevos AINES, los de la familia COXIP y los que conocemos bien como el Carprofen o inclusive el Meloxicam, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y llegan a tener un rol terapéutico, un efecto terapéutico inclusive a nivel central. Ahora, ¿cómo es esta onda de los AINES, la inflamación, el ácido araquidónico? Y recordarles que a partir del ciclo del ácido araquidónico se producen dos tipos de ciclooxigenasa, la 1 y la 2. La 1 es constitutiva, es decir, que produce prostaglandinas que son útiles para mantener la homeostasis de muchos sistemas, el renal, por ejemplo, mientras que la ciclooxigenasa 2 es inducible, es decir, aparece en los estados inflamatorios y que está asociada a prostaglandinas que promueven los estados hiperalgésicos y de cambios permanentes en el sistema nervioso central de los pacientes con modelos de dolor mal adaptados. Así que los AINES, que pueden actuar de manera indistinta, selectiva o no, dependiendo del tipo de AINES que utilicemos, pues pueden actuar de manera de inhibir de manera indiscriminada la COX-1 o la COX-2 y la COX-2, o pueden hacerlo de manera selectiva. Por eso sabemos que hay AINES que son no selectivos, hay AINES que son preferentes y hay AINES que son selectivos sobre la ciclooxigenasa 2. Que los no selectivos de manera indistinta
inhiben la expresión de ambas ciclooxigenasas y que los selectivos, como los COX-CYP, regulan de manera selectiva, valga la redundancia, la expresión de ciclooxigenasa 2. Y que estos COX-CYP representan a un nuevo grupo farmacológico dentro de los AINES que se caracteriza por esa inhibición selectiva a dosis farmacológica. Es decir, que a la dosis que recomiendan los laboratorios y la evidencia científica, inhiben de manera selectiva la ciclooxigenasa 2 y lo pueden hacer inclusive desde 100 veces más selectivos sobre COX-2 que sobre COX-1. ¿Cómo han evolucionado los AINES a lo largo del tiempo? Y no voy a hablar de temporalidad en años, sino de cómo ha ocurrido farmacológicamente. Primero, tenemos inhibidores no selectivos, o utilizamos inhibidores no selectivos que de manera indistinta inhibían COX-1 y COX-2, como el ácido acetilsalicílico. Todavía existe, todavía se usa. Después aparecieron los preferentes que tenían una mayor actividad sobre la ciclooxigenasa 2 versus la ciclooxigenasa 1, como el meloxicam y el carprofen. Todavía los usamos todos los días. Después aparecen los COX-CYP, que llegan a tener una selectividad 100 veces mayor sobre COX-2 que sobre COX-1, como el firocoxib, por ejemplo. Y hoy en día tenemos a disposición de nuestros pacientes los COX-CYP, pero que además tienen una particularidad que se llama selectividad tisular, me refiero al robenacoxib, que además tienen una selectividad hasta 140 veces mayor sobre COX-2 versus COX-1. Pero esa selectividad tisular es lo que a mí me interesa y es lo que compartimos en el post de la cuenta de Instagram del viernes, invitándolos a que nos acompañaran hoy. Se refiere a la capacidad de un fármaco, en este caso un AINE, demostrar, y en este caso un COX-CYP, demostrar concentraciones más altas y tiempos de mantenimiento más largos en el exudado inflamatorio, en el tejido inflamado, en comparación de la sangre. Es decir, estos AINES tienen la capacidad de mantenerse en el tejido inflamado en vez de estar en la sangre dando vueltas por ahí donde nadie los ha llamado. Esto, sin duda alguna, es una clara ventaja de seguridad, ya que nos permite evitar que varios compartimientos corporales, como podría ser el sistema renal, el sistema hepático, el sistema gástrico, estén expuestos a concentraciones elevadas de estos fármacos. ¿Y qué tiene entonces? ¿Por qué sigue siendo importante esta selectividad celular? Porque la vida media en sangre es muy baja. Tiene muy poquito tiempo en sangre, el aclaramiento ocurre rápidamente y los picos de concentración del fármaco se encuentran en el tejido inflamado, donde está la lesión, donde realmente los queremos. Y eso ocurre a través de un fenómeno que se llama atrapamiento de iones, que tiene que ver con la diferencia de pKa que hay entre la sangre y el lugar inflamado. Esto es lo que hace el Onsior, el robenacoxib, que se queda atrapado en el lugar de la inflamación. Eso hace que haya una mejor selectividad y en consecuencia una mayor seguridad. Ahora, el monitoreo de lo que estamos haciendo y del paciente con dolor, además de las controles de toxicidad que hacemos en pacientes en los que usamos estrategias analgésicas por tiempo prolongado. Obviamente me refiero a pacientes con modelos de dolor mal adaptados, que consisten en una serie de exámenes de laboratorio donde midas o evalúes
la función renal, la función hepática, CDMA, la concentración de orina, en fin. Pero nosotros utilizamos una herramienta que también está asociado al evento anestésico y que tiene que ver con monitorear la actividad del sistema nervioso autónomo, especialmente o particularmente en su porción parasimpática. Para eso usamos el monitor de actividad parasimpática, que lo que hace es detectar e interpretar las frecuencias de actividad del sistema nervioso autónomo a través de la variabilidad del ritmo cardíaco, y que nosotros podemos correlacionar en la clínica con enfermedades dolorosas y en el quirófano con manipulaciones, con procedimientos potencialmente dolorosos. Y finalmente, la compasión asociada al dolor. Recuerda que la compasión es la percepción y comprensión del sufrimiento de otro, es decir, creo y entiendo que está sufriendo y tengo el deseo de aliviar ese sufrimiento, de reducirlo, de eliminar ese sufrimiento. Pero recuerda que el deseo sin acción es poco o nada. Por eso, los veterinarios que somos compasivos, como tú y como yo, o al menos pretendemos ser veterinarios compasivos, tenemos la capacidad de entender la compasión desde la posibilidad de identificar, saber que mi paciente está sufriendo y que ese sufrimiento seguramente conlleva algún grado de dolor. Y no solo tengo el deseo, porque recuerda, el deseo sin acción es poco o nada, sino que me he entrenado, me he educado, me he formado para reducir, aliviar y eliminar por completo ese sufrimiento. Eso nos hace realmente veterinarios compasivos. Además de todo esto que hemos hablado hoy, nuestros pacientes a los que no les duele nada, y vienen un evento electivo, como podría ser una variesterectomía o una orquiectomía, si yo no tomo las medidas preventivas, si yo no diseño una estrategia analgésica correcta, este paciente se puede convertir en un paciente con dolor crónico, porque hay situaciones como el evento quirúrgico. Cada vez que tú incides con el bisturí y hay una lesión quirúrgica, también hay una lesión nerviosa. Sabemos que los abordajes abiertos son más propensos a cronificar que los abordajes laparoscópicos, que los tiempos quirúrgicos mayores a 3 horas tienen una mayor posibilidad de cronificarse, que el uso de anestesia inhalada, y de ninguna manera estoy promoviendo que no usemos anestesia inhalada, sino que quiero que sepas que lo puede aumentar la probabilidad de cronificar, y en consecuencia debo ser más agresivo con los tratamientos, el uso de opioides y también, por supuesto, factores asociados al paciente, que el paciente ya tenga algún síndrome doloroso preexistente y que probablemente yo no haya diagnosticado, que tenga una predisposición genética, que tenga problemas de comportamiento. Sabemos que cronifican más las hembras que los machos, más los obesos que los que no están obesos, más los pacientes muy jóvenes que los pacientes geriátricos. Y eso nosotros lo podemos prevenir, este fenómeno de cronificación del dolor en pacientes, repito, que no tienen ningún dolor hasta que llegan a nuestras manos, utilizando más anestesia regional, bloqueos neuroaxiales, periféricos o inclusive de las mismas heridas quirúrgicas, utilizando ketamina, estas dosis, microdosis que comentamos, 0,15 a 0,5 miligramos por kilo. Usamos gabapentinoides si es un evento electivo, inclusive desde antes del evento quirúrgico, usando inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa y preferiblemente que tengan selectividad tisular para que se mantengan en el sitio de la lesión, utilizando lidocaína endovenosa. Sabemos que esta lidocaína endovenosa tiene sus limitaciones en los gatos, pero sin duda alguna podemos usarla. Usar fármacos que tengan efecto sobre la expresión de los receptores TRPV1, estos
receptores de potencial transitorio, qué fármacos tienen impacto sobre la expresión de estos receptores. La dipirona, los cannabinoides tienen impacto sobre la expresión de estos receptores y por supuesto, muy importante, y no es que antes no lo fuera, sino que ahora entendemos lo que ocurre, el manejo del estrés y del comportamiento de los pacientes. Así que en conclusión, cuando tengo un paciente adolorido, ¿qué debo hacer? Debo poder diagnosticar ese dolor, debo poder entender ese tipo de dolor, tratar ese dolor, monitorear ese dolor, hacerlo de manera compasiva, es decir, sé que te duele y sé que te puedo ayudar y además evitar a toda costa que ese paciente se convierta en un paciente con dolor crónico, al menos que sea bajo mi responsabilidad como médico veterinario, porque obviamente hay otros pacientes que tienen modelos de dolor crónico, pero porque tienen enfermedades asociadas a dolor crónico, cáncer, enfermedad articular degenerativa, etc. Así que, una vez más, le doy las gracias a Maiko, les doy las gracias a Remevet por permitirme reunirme hoy con ustedes y compartir ideas y emociones. Los sigo invitando, como cada vez que tengo oportunidad, a que formen parte de la comunidad que hemos formado en la cuenta de Instagram que se llama @marsuc.mario, donde todo el tiempo estamos compartiendo evidencia e interactuando alrededor de esa evidencia. También me puedes escribir por mi correo electrónico o me puedes mandar un mensaje de WhatsApp, que en la medida del tiempo y de las posibilidades, por supuesto, vamos a seguir conectados. Así que una vez más, muchísimas gracias y vamos a revisar si hay alguna pregunta, algún comentario y como que hay un montón. Aquí los estoy viendo ya. Y voy a dejar de compartir. Listo. Los vas a poder ver en el de preguntas, en el menú de preguntas. Los veo. Aquí está. A ver. Salidas de República Dominicana. Hay alguien que levantó la mano, creo. Israel. En el chat. Pues bueno, si hay... Aquí. Ok. Muy bien, aquí hay algunas preguntas interesantes. Pablo Caro pregunta. A ver, no, tiene dos partes. Buenas noches. ¿Qué medicamento es el indicado inyectable oral para cuadros de gastroenteritis en perros y gatos? Bueno, Pablo, aquí lo interesante es que no podemos pensar en un fármaco único, a una dosis única para un modelo tan complejo como es el dolor visceral. Cuando yo abordo a pacientes con modelos de dolor visceral, considero usar opioides, sin duda alguna. Considero utilizar AINES, inclusive los puedo combinar con profármacos como la dipirona. Seguramente voy a considerar usar el maropitán, seguramente voy a considerar hacer bloqueos intraabdominales, es decir, inyecciones intraabdominales de lidocaína, de bupivacaína o de ropivacaína. Así que más que un fármaco, es una combinación de fármacos. Yamilet recomienda el uso de ozono como terapia complementaria para el manejo del dolor y cómo este actúa para modularlo. Yamilet, te soy absolutamente honesto. Yo no sé absolutamente nada acerca de las terapias con ozono. Así que como no sé nada, no puedo opinar nada. Carlos de Jesús, buenas noches, doctor. Actualmente, ¿qué medicamento del grupo de los antagonistas NMDA en presentación oral o parenteral se puede prescribir a casa o está accesible? Solamente, Carlos, la amantadina es lo que podemos nosotros utilizar. Laura, luego de una cirugía muy dolorosa, como por ejemplo una cirugía ortopédica,
¿por cuánto tiempo después de la cirugía se utiliza la pregabalina? Laura, y yo complementaría tu pregunta diciéndote desde cuánto tiempo antes de la cirugía ortopédica y hasta cuánto tiempo después. ¿Cuánto tiempo antes? Pues la mayor cantidad de tiempo antes que puedas. Usualmente las cirugías ortopédicas no son cirugías de urgencia que se operan inmediatamente, sino que el paciente se estabiliza y se llega a operar algunos días después. Bueno, desde que está indicada la cirugía, puede empezar a recibirlo. ¿Y cuánto tiempo después? Hasta 6 meses después. Laura, ¿utiliza la ketamina para dolores posquirúrgicos o dolores crónicos como osteoartritis? Sí, Laura, eh, hay algunas estrategias que sugieren para pacientes con modelos de dolor crónico inyecciones subcutáneas de ketamina una vez a la semana durante un mes. Edgar, en pacientes cardiópatas para analgesia transquirúrgica, ¿qué recomienda utilizar? ¿Buprenorfina o butorfanol? Yo creo, Edgar, que si tuviese los dos, preferiría usar buprenorfina por la capacidad analgésica mayor. Yamilet, Yamilet Tejedor, ¿qué variable puede alterar y dar un diagnóstico erróneo del dolor al usar el monitor de tono parasimpático? Bueno, a ver, debo aclarar, Yami, el monitor de tono parasimpático no mide dolor, mide equilibrio del sistema nervioso autónomo o desequilibrio del sistema nervioso autónomo, y tú lo tienes que correlacionar con lo que está ocurriendo en tu paciente, ¿sí? Pero ¿qué puede afectar la medición del dolor? Que tu paciente tenga un marcapaso, que tu paciente haya recibido tropina, que tu paciente tenga frecuencias cardíacas por debajo de 10. Silvia, ¿qué debemos considerar en cuanto al daño renal por el uso de AINES por tiempo prolongado? ¿Te refieres, Silvia, o quiero entender qué es el daño renal asociado a usar los AINES? Bueno, para evitar esto hacemos lo que llamamos los controles de toxicidad, que consiste en hacer pruebas de función renal antes de usar el AINE para saber que el paciente es candidato a recibir AINES, aunque hoy en día sabemos que los pacientes con enfermedad renal pueden recibir AINES, especialmente meloxicam a 1/3 de la dosis. Y esos controles de toxicidad los hacemos el día 0 para saber si puede, el día 7, y después si es gato cada 3 semanas y si es perro cada 4 semanas. A ver. Sandra, un canino, una hembra de 15 años con F y no se leyó más. Me imagino que estamos arriba, esperemos que sí. Cristian, la terapia neural realizada con lidocaína es igual de eficaz que con procaína. No tengo la más mínima idea, Cristian, porque no hago terapia neural. ¿Qué experiencia tiene con el uso de buprenorfina en bloqueo? Sí, específicamente con buprenorfina, ninguna, Carla, pero sí sabemos que se pueden hacer bloqueos regionales con opioides porque obviamente hay receptores para opioides alrededor de las fibras nerviosas. Aquí está, ahora sí, Sandra. Una hembra de 15 años con problemas articulares a la que el médico con carprofeno, sin embargo, aún le duele bastante. ¿Usted recomendaría Coxib mejor que el carprofeno? Lo que te recomendaría, Sandra, es que no le des carprofeno únicamente. Incluye gabapentinoides, incluye amantadina, incluye cannabinoides. Lo que tienes que hacer es combinarlo, porque si solamente usas un AINE, aunque sea un Coxib o aunque sea carprofeno, solamente estás incluyendo una parte de la vía dolorosa. Laura, en caso de que los AINES, en caso de los AINES, ¿cuánto tiempo después los puede indicar después de la cirugía ortopédica utilizando controles de toxicidad?
lo puedes utilizar hasta por 12 semanas sin problema. ¿Cuánto tiempo recomienda manejar el Robenacoxib? Pregunta Fernando Beltrán. El Robenacoxib es un fármaco seguro que al tener esta capacidad de tener esta selectividad tisular, si bien no es la indicación del laboratorio, pero ya yo tengo pacientes que lo están recibiendo desde hace más de 3 meses sin ninguna complicación. La dosis de bupivacaína intraabdominal, Carolina, es de 1 a 3 miligramos por kilo. Les recuerdo que esta clase la van a poder volver a ver este domingo entre las 8, esta y todas las de la semana, entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. Va a estar disponible para ustedes. Pregunta Edgar, ¿en pacientes cardiópatas algún protocolo? Recuerda, Edgar, protocolo es una palabra que ya no utilizamos. Vamos a poner la que consideramos correcta, una estrategia de inducción anestésica que recomiende. En los pacientes cardiópatas va a depender del tipo de cardiopatía que tenga, eso sí, si es mecánica, si es eléctrica, etcétera. Pero lo que tratamos de hacer es utilizar la mayor cantidad de analgésicos posibles para que las necesidades hipnóticas sean las menores. Eso hace que puedas diseñar una estrategia cardioprotectora. La dosis de lidocaína intraabdominal hasta 5 miligramos por kilo, María. A ver, ¿alguno más? ¿Cuáles serían las mejores opciones para fármacos para el manejo de pacientes en pacientes geriátricos? Rosario, todas estas herramientas que te mostramos allí son 100% utilizables en pacientes geriátricos. Por supuesto, tienes que estar atenta a hacer siempre controles de toxicidad. Bueno, el pentosán polisulfato en el manejo de artritis depende de la concentración. Se utilizan entre 0,5 cada 10 kilos, 0,5 ml cada 10 kilos, 0,5 ml cada 5 kilos y se usa una dosis subcutánea semanal durante 4 semanas consecutivas. Y la dosis de ketamina subcutánea la hacemos una vez a la semana por 4 semanas, después una vez cada 2 semanas por 4 sesiones, por 4 inyecciones. Pues nada, le agradezco una vez más a Maiko y a Remebet la oportunidad de interactuar con todos ustedes. Mira, un grupo muy interesante, más de 170 veterinarios conectados un rato. Marta, el tramadol en gatos sí, en perros no. Pues muchas gracias a ustedes por su tiempo, por sus ganas de ser cada vez más y mejores médicos veterinarios y personas. Y como siempre, los invitamos todos los lunes a estos encuentros cortesía de Maiko y Remebet. Recuerden, la interacción es la nueva educación, así que allí quedaron las formas como nos podemos mantener conectados y seguir interactuando.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mario. Bueno, les recordamos que vamos a tener la retransmisión el día domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, por si no pudieron verla o por si quieren retomar la plática y tomar algunas notas que no pudieron anexar, ¿ok? Que tengan muy Vale, buena noche y nos vemos en otro lunes de Maiko. Muchas muchas gracias gracias. a todos y en nombre de Maiko y de Remevet, les deseo muy buenas noches. Gracias, Mario. Hasta luego, gracias, buenas noches.